Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. Las tecnologías de inteligencia artificial han comenzado a aparecer en nuestro alrededor, afectando en distintos grados a nuestra vida cotidiana. La IA es considerada como una tecnología estratégica que dirigirá una nueva era de revolución tecnológica y de transformación industrial. Entonces, ¿cuál es el estado actual del desarrollo de la IA en los países latinoamericanos? ¿Cómo debemos impulsar la cooperación internacional y la gobernanza global en este campo? ¿Y qué tipo de cooperación pueden tener China y los países latinoamericanos en inteligencia artificial y otros campos tecnológicos? Nuestro compañero Andrés Lerner ha conversado en Argentina con varios invitados que ofrecen su análisis sobre su desarrollo e impacto en la región. Hoy en Diálogo les invitamos a escuchar este interesante e inspirador debate. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo CGTN en español. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, uno de los grandes temas del momento, por su impacto en la vida cotidiana, en el transporte y por supuesto también en la economía, ¿no? Muchos especialistas señalan que va a ser uno de los grandes motores de la cuarta revolución industrial. Bueno, China viene creciendo mucho en su desarrollo. Nos vamos a hacer la pregunta de cuál puede ser su relación, la relación de China en la inteligencia artificial con América Latina y muchísimos puntos más. Para hablar de todo esto, hemos convocado a Fernando Peirano, que es director de Sur Innovación y también es investigador de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos. Estamos también con Freddy Vivas, CEO de Rocking Data y profesor de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Freddy? Sí, muy bien, gracias por la invitación a charlar. Por favor, muchas gracias. Estamos también con Nicolás Castro, que es uno de los fundadores de Flock, una startup argentina que viene trabajando en el reclutamiento de talentos justamente para este tipo de empleos y otros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Y estamos también con Leonardo Wagner, que es integrante del Departamento de Infraestructura de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Buenas, ¿cómo estás, Leonardo? Un gusto, Andrés. Un gusto estar acá. Por favor, muchas gracias. Bueno, Fernando, quisiera arrancar por un punto que es ¿en qué momento estamos del desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global? Bueno, nos toca convivir con una gran transición. Somos la generación que vamos a ver cómo se conforma, se va configurando una nueva plataforma tecnológica que desde luego tiene impacto en la economía, sobre cómo producimos, pero también tiene impacto en el mundo del trabajo, sobre todo también en cómo nos cuidamos en temas de salud, de educación e incluso en cómo pasamos nuestras horas libres en materia de ocio. Esta tecnología hasta hace poco estaba sobre todo con fuerza en los laboratorios, en las empresas tecnológicas, hoy está en nuestro día a día y este es el gran cambio, lo que estamos percibiendo y los países tienen que adaptarse a esto, evolucionar. Hay una tendencia global, pero cada país después le da su color propio y estos son desafíos que se expresan en tres dimensiones principalmente. En la dimensión de la educación y la formación de recursos humanos, en la dimensión de la infraestructura para poder dar soporte a todo esto y en la dimensión de la regulación, cómo cada sociedad va a poner las reglas de cómo aprovechamos y desarrollamos estas nuevas tecnologías. Freddy, y justamente, bueno, Rocking Data se dedica a brindar este tipo de servicios a otras empresas. ¿Cuánto está permeando la inteligencia artificial en los distintos sectores de la economía? Bueno, la inteligencia artificial, que parece algo nuevo, tiene muchos años ya, tiene unos casi 70 años, que fue evolucionando en diferentes olas, podemos decir 6 grandes olas, donde van evolucionando en las capacidades que tienen. La inteligencia artificial va incorporando capacidades cognitivas, primero basado en reglas duras, después en modelos predictivos, empieza a incorporar diferentes capacidades. Las empresas hace muchos años ya vienen haciendo cosas relacionadas al mundo de los datos. Se llamaba minería de datos, ciencia de datos, con otros nombres, pero estamos hablando de usar los datos para tomar decisiones. Eso ya desde los 80 se incorpora en el mundo. Nosotros en Argentina y en otros países donde trabajamos con Rocking Data, lo que vemos es mucha gente con más curiosidad, con ganas de entender un poco más
hay como dos grandes tracks, digamos. Hay un track que es cómo uso esta herramienta para mejorar la productividad de mis colaboradores. Uso herramientas para conversar y armar textos mejores, para traducir más rápido. Bueno, son herramientas que van a hacer colaboradores más productivos, pero no van a transformar el negocio. Transformar el negocio requiere de otras cuestiones, de un entendimiento de cómo desarrollo un caso, me obsesiono con un caso que quiero resolver, qué datos tengo, en qué infraestructura tecnológica lo voy a montar, cómo entreno a la gente para que lo use. Es mucho más complejo y de eso todavía no hay tanto. Hay más de lo otro, ¿no? De esta curiosidad de ver qué herramienta uso para ser más productivo. Eso sí está pasando. Claro. Nicolás, recién Fernando hacía mención justamente a los recursos humanos, que da toda la sensación de que justamente es uno de los temas claves y en donde entiendo Argentina podría ser un gran aporte, ¿no?, a esta cuestión, dado también todo el desarrollo que hay en la economía del conocimiento en general en Argentina. ¿Ustedes con justamente qué pros y qué contras se están encontrando en Argentina y, si querés, en la región a la hora de reclutar para distintas empresas? Buenísimo. Sí, hay una tendencia mundial de lo que se llamaba offshoring, que era trabajar con empresas de India, Pakistán, todo lo que era Europa del Este, hacia lo que es el nearshoring, que es empresas de Estados Unidos contratando en mismas zonas horarias, un poco más cerca y con una cultura un poco más parecida a la de ellos. Entonces, Latinoamérica en ese aspecto tiene una ventaja competitiva enorme con esos países, porque claramente es más fácil trabajar con alguien sincrónicamente que con 12, 14, 15 horas de diferencia, sumado a la gran nivel de educación que tiene toda América Latina, ni hablar de Argentina en especial, y el gran nivel de inglés que tiene el talento latinoamericano en general. Nosotros en Deflock lo que buscamos es justamente agrupar todo ese talento, validar las habilidades que tienen, tanto a nivel de código, a nivel de habilidades blandas y a nivel de idioma, como para que estén disponibles para trabajar con esas empresas mucho más rápido, con un nivel de validación más rápido también, y 100% alineados temporalmente. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande en ese sentido. Claro. Leonardo, bueno, recién Freddy hacía mención a, bueno, distintos sectores de la economía que vienen utilizando o la inteligencia artificial o herramientas similares a lo largo de la historia. En la industria, puntualmente, ¿estás viendo que hay un avance hacia tecnologías de este tipo? La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires tiene empresas grandes, pero también tiene empresas pequeñas. ¿Crees que hay una diferenciación entre la utilización que hacen las empresas grandes y las empresas pequeñas? Freddy fue claro cuando dijo que esto tiene mucho tiempo. Si bien ahora el término se puso de moda y todo el mundo quiere tener la moda, hay muchas empresas que trabajaron y trabajan con herramientas tecnológicas a los efectos de mejorar la productividad, desarrollo de plataformas comerciales, el Big Data, Video Analytics, son herramientas que en gran parte de las empresas medianas grandes están. La realidad de la pyme, que es la clave del entramado productivo nacional, está un poco lejos si bien conoce la herramienta, tiene miedo, hay una cuestión de expectativa, machar la expectativa del producto y de lo que verdaderamente le puede solucionar. Entonces, esa realidad hoy cuesta mucho conmover a un empresario pyme que está luchando día a día en ver cómo cierra el mes. Entonces, cuando preguntan, yo lo que les contesto, los acompaño es ¿por qué no implementás lo de menor grado? Empezá con lo más simple, profesionalizar los cuadros. Porque la pyme tiene la principal carencia que tenemos hoy en la industria pyme nacional, de norte a sur y de este a oeste, es la falta de cuadros profesionales. ¿Por qué? Porque una herramienta de la magnitud que implica un desarrollo tecnológico tiene que ser incorporado, como hablábamos hace unos minutos con Freddy, en la organización. Eso no se puede bajar de una manera que no sea la integración de los cuadros internos con la herramienta externa. ¿Qué se demanda en este momento a la hora de reclutar personal para este tipo de actividades? Un poco como decían recién, creo que es una moda, entonces tenemos de repente compañías que quieren subirse a esa ola y demandan desarrollos para sus empresas sin entender muy bien qué es lo que quieren y básicamente subirse a la ola. Otras que sí están trabajando un poco más serio y demandan personas que trabajen en sus equipos con habilidades un poco más específicas, distintos lenguajes, distintos conocimientos, distintas habilidades, súper específicas, enfocadas en alguna cosa particular
que realmente va a tener un impacto, me parece, en la compañía, porque entienden el objetivo y entienden cómo lograr ese objetivo, por lo menos en alto nivel. En el mundo tecnológico, en términos de tecnologías puntualmente, pasa un poco lo mismo. Hay tecnologías que van de un lado, se ponen de moda porque tal la empresa conocida la implementó y vamos todos atrás de esa. Hoy, en lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial, pasa un poco lo mismo. Hay tendencias que van fluctuando de un lado para el otro. Y hoy te estás encontrando con que hay concordancia entre lo que el mercado busca y lo que la oferta laboral puede dar. No tanto en el mundo de lo que es tecnología y roles de tecnología a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial también hay una escasez gigante en lo que es personas con capacidades para trabajar. La diferencia entre la oferta y la demanda es abismal y por eso hizo a nivel mundial de que los precios en esos roles suban mucho. Digamos, los desarrolladores de distintas especificaciones cobran... Son salarios altos. Exactamente. Y eso en gran parte se da por esta diferencia entre la demanda enorme que hay a nivel mundial y la poca cantidad de gente, que cada día hay más y estamos creciendo, y Argentina puntualmente está yendo muy bien en ese camino, pero sí hay una diferencia enorme. Para que te des una idea, se espera que queden 6 millones de puestos vacantes para 2025 solamente en Estados Unidos en roles de tecnología en general, ¿no? No, ahí me quiero sumar porque también hay otra perspectiva y pensemos que lo que ha pasado en estos últimos meses, en este último año que tanto conmovió, es el desarrollo de una expresión de la inteligencia artificial que es la generativa. Y justamente la innovación siempre intenta responder y sacar la piedra del zapato. Si faltaban programadores, hoy tenés inteligencia artificial que no reemplaza un programador, pero entiendo que le da una base mucho más fácil. Faltaban diseñadores, tenés inteligencia artificial generativa que te resuelve problemas sencillos de diseño. Entonces también ahí hay una lógica de cómo la tecnología va dialogando con las estructuras, con las necesidades, con las demandas. Y el desafío ahí es, como vos decías, es una ola. No hay que llegar ni muy temprano ni muy tarde. Hay que estar en el momento justo y hay que tener el swing para estar arriba de la ola. Y eso es lo que a una economía y una sociedad la marca entre ser un país que puede desarrollarse o no. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Claro. ¿Sabes que dentro del diálogo que mantiene China con la CELAC, el resto de los países de la región, bueno, uno de los campos de colaboración justamente tiene que ver con la economía del conocimiento, la inteligencia artificial? ¿Qué potencial te parece que hay justamente entre la región y China para avanzar en ese aspecto? Bueno, yo diría que en el plano académico una oportunidad enorme porque China es un líder. Lo revisamos las patentes y China hoy está liderando patentes en inteligencia artificial muy por delante de cualquier otra economía y de otras compañías. Con lo cual nosotros tenemos que antes que nada aprender de China y aprender de su sistema educativo en esto. Hoy ya hay 450.000 personas en Argentina que trabajan brindando servicios o en la industria del software vinculado a muchos de ellos a ser proveedores de servicios internacionales. Con lo cual Argentina tiene capacidades comprobadas, pero todavía tiene muchísimo para crecer porque estamos exportando unos 5.000, 6.000 millones de dólares en economía del conocimiento y podríamos duplicar o triplicar eso mirando países similares. Así que me parece que la mirada hacia Asia es una mirada de oportunidades para América Latina, para la Argentina, pero necesita desarrollarse y a mi modo de ver siempre la formación, la educación, la academia es una muy buena manera de tender los primeros puentes. Justamente pensando en eso, en el potencial exportador, ¿cuál te parece que hoy, en dónde debieran poner las políticas públicas el ojo para potenciar justamente como sector exportador a la economía del conocimiento? Es algo que mucha gente está pensando y preguntándose. Las tendencias de no code o low code, o sea, de codear cada vez menos, tienen 20 años. Hoy llegamos a la IA generativa que le decís escribime un código que resuelva esto y lo hace. Más o menos bien, documenta más o menos bien, sirve. Pero hay muchas herramientas que están haciendo esto, de que cada vez sea más fácil desarrollar código. Entonces, se pueden meter a estas industrias gente que no es especialista en tecnología. Y eso es un fenómeno que estamos viendo. Eso podríamos pensar entonces que vamos a necesitar menos desarrollo de este tipo de talentos específicos de tecnología. Pero por otro lado, ves que todo el mundo va a empezar a incorporar estas capacidades. Todas las empresas
de Argentina y del mundo, diría, van a empezar a tener un correlato digital de lo que ellos venden. Construyen lo que sea, van a tener un correlato de e-commerce, de marketplace, van a tener que informatizar todo y para eso necesitamos mucho talento. O sea que yo por lo menos creo que durante los próximos años esto va a seguir creciendo. Y respecto a las exportaciones, hay un tema para mí vital en todo esto que es dejar de considerar Latinoamérica o Argentina específicamente como un proveedor válido solamente porque es unos dólares más baratos que otros. Nosotros en Argentina tenemos la capacidad de generar servicios de alta calidad, comparables con servicios que puede dar una empresa en Estados Unidos o cualquier otro país de primer nivel del mundo. Entonces, para eso tenés que tener, por supuesto, bases fuertes en lo académico, eso ya se demostró en el mundo. Entonces, parecen tecnologías que llegan de un día para el otro, pero tienen tantos años de innovación que casi que no nos damos cuenta. Creo que para poder exportar ese tipo de servicios vamos a tener que hacer muy fuerte foco en el desarrollo del talento y en el acompañamiento seguramente de las políticas públicas, ¿no? Con lo que dice Freddy, creo que muchas veces nosotros como argentinos o como Latinoamérica nos vemos como un segundo nivel respecto a grandes potencias, China, Estados Unidos, Europa, y muchas veces ellos nos ven así, pero luego de trabajar un poco con las empresas de otros lugares, empiezan por ahí probándonos como, bueno, vamos con estos roles secundarios, no tan importantes, no tan complejos, y a medida que vamos trabajando con ellos se dan cuenta que el talento latino y argentino especialmente es de primer nivel, incluso mejor que los mejores del mundo, y podemos competir de igual a igual, no importa si es precio más barato o más caro, digamos, pero sí la calidad es igual o mejor que en otros países del mundo. Creo que un poco al línea de lo que dice Freddy, tenemos que empezar nosotros como país o como región a demostrar eso y a que se entienda que el talento latino y argentino es de primera calidad. Y pensaba en esto, no solamente competir, sino a veces complementar, ¿no? Y en eso me parece que también hay un rol, y ya hay algunas experiencias incluso de empresas argentinas con empresas chinas en distintos campos de la ciencia y la tecnología, en donde ha habido avances, ¿no? Mirá, esto tiene como distintos niveles o capas también. Hoy está toda la atención puesta en los grandes modelos de procesamiento de datos, los grandes modelos de lenguaje, pero hay una capa anterior que es el diseño de las estrategias, de los algoritmos, donde las universidades argentinas participan de la conversación global. Vos buscás cómo se está optimizando un algoritmo y encontrás un artículo de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Encontrás aportes de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires. Esa capa nosotros en América Latina la tenemos que alimentar y fortalecer. Todavía es débil, es el anticipo, el antecedente de todo esto que estábamos hablando. Cómo la ciencia va generando una escuela. Hoy es mucho más importante cómo esa escuela hace buenas preguntas que las respuestas. Y eso es el carácter científico. Y la otra capa, me voy al otro extremo, me salteo los grandes recursos para procesar datos y generar resultados, que es la aplicación. La empresarialidad, la capacidad emprendedora, la capacidad de aplicar estas tecnologías a resolver problemas que en muchos casos arrastramos de hace mucho y que esto nos puede abrir las puertas en el ámbito económico, pero también en el ámbito de la educación y la salud, mejores diagnósticos, un nivel más parejo en las aulas, recursos ilimitados en términos de acceso a información. Todo eso lo tenemos que poner ya mismo a disposición de la mayor cantidad de gente que podamos para hacer una diferencia a futuro. Antes hablaban de las pymes y cierro con este dato. Nosotros hicimos un mapa de cómo es la situación en Argentina. Solo el 6% de las empresas industriales saben de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital, de inteligencia artificial y pueden aprovecharlo. El otro 45% sabe de qué se trata y no sabe cómo dar el primer paso, y el otro 49% todavía no entendió de qué estamos hablando y mucho menos de cómo empezar a transformarse. Y ahí, me imagino, Freddy, vos que estás en contacto con las empresas, ¿cómo se hace para explicarle a una empresa que por ahí no aplica este tipo de herramientas? ¿Se busca un caso de éxito? ¿Se lleva una propuesta concreta de en qué esa empresa podría aplicar inteligencia artificial o la utilización de sistematización de datos? Claro. Sí, mira, yo soy bastante positivo con la realidad actual de la inteligencia artificial respecto a la adopción en pymes, cosa que es bastante nuevo
este escenario, porque antes hablabas con una pyme, te estoy hablando hace 3 años, 2, 3 años, donde decir voy a usar inteligencia artificial para ellos era directamente imposible, porque estábamos hablando de construir siempre proyectos. Hoy, con la IA generativa, que es esta nueva revolución que viene con ChatGPT y con un montón de otras herramientas, estaba viendo el otro día un cuadro de cantidad de plataformas creadas y había más de 2.000 en el último año. Entonces, de esas 2.000, seguro a una pyme 10 le van a servir. Y la adopción es como servicio, o sea, haces una suscripción y usas la plataforma y usas una herramienta que tu costo de empezar a utilizarla va a ser casi 0 en algunos casos. Eso es una forma de hacer una empresa un poco más ágil, más productiva, donde una persona del área de marketing, en vez de tener que contratar 5 personas para un equipo, capaz que esa persona que ya tenías puede rendir por 2, ¿no? O por 3. Y le va a servir a una pyme hacer eso. Ahora, transformar el negocio es mucho más complejo. Si, por ejemplo, quiero decir, quiero entender, como decías, armar un gemelo digital, que es una modelización digital de tu negocio entero. Bueno, vas a tener que construir eso. Transformar el proceso comercial, armar un marketplace para que la gente, mis clientes, compren por ahí. Entender qué puede pasar a futuro. ¿Cuánto voy a vender de este producto? ¿Cuáles son los clientes con más probabilidad de abandonarme, dejar de comprarme? ¿Qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? Estamos hablando de análisis profundo de los datos y de la creación de modelos específicos. Y para eso, bueno, lo mejor para mí es obsesionarse con los casos. ¿Qué quiero resolver? Una empresa te dice, se me están yendo los clientes, estoy perdiendo control de los clientes que me dejan de comprar. O la verdad que tengo mucha estacionalidad. ¿Cómo hago para ofrecerle proactivamente algo interesante a un cliente? ¿Y por qué canales? Y no tengo campañas de email. Bueno, ¿cómo las puedo desarrollar? Arrancar siempre de algo que quiero mejorar o que quiero resolver es la mejor forma. Claro. Bueno, la inteligencia artificial también trae aparejadas otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las regulaciones, a la protección de datos. ¿En qué punto estamos en Argentina de esa discusión? Estamos en un punto muy inicial, no somos un país que marque una vanguardia en esto, estamos entendiendo qué hizo Europa, qué hizo Estados Unidos, qué está haciendo China al respecto. Vemos que es un mundo donde está menos globalizado de lo que era antes, porque hoy estas tecnologías empiezan a tener un carácter estratégico y vienen como sistemas o paquetes. Entonces, si estás con una plataforma, no es tan fácil operar con la otra. Y la verdad que la Argentina y América Latina tiene que saber sacar provecho, en mi opinión, de una tercera posición. Tenemos que aprovechar lo mejor a nuestros intereses sin estructurarnos necesariamente con ninguna de las opciones que hoy vemos. En algunos puntos esto es más difícil de asumir, en otros menos. Por ejemplo, hablábamos antes de exportaciones. Si las empresas son proveedoras del mercado europeo, del mercado norteamericano, es muy probable que te exijan que tu ley de protección de datos personales, porque sin datos no hay inteligencia artificial, y entonces tu ley de datos personales va a estar en sintonía con los criterios de esos mercados. Pero para otros desarrollos tendríamos que pensar aplicaciones que estemos liberados de esas ataduras y aprovechar lo que más nos convenga, siempre con un norte. Nunca vamos a poder desarrollarnos si somos solo usuarios de cualquier tecnología, y de esta también. Tenemos que ser usuarios y productores de valor agregado, de soluciones, etc. Y para a veces ser productores, por eso también cuanto más amplio es el mapa, más oportunidades tenés. ¿Y cómo ves el desarrollo de China en la inteligencia artificial? Liderando, diría yo, liderando en nuevas, en patentes, por ejemplo, en formación. Lo que pasa es que es un país tan grande que muchas veces es autosuficiente y no tenemos hoy por hoy, ni en materia académica ni empresarial, tanta vinculación. Nosotros tenemos mucho más conocimiento de lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Europa que en China, pero repito, si nosotros queremos ser no solo buenos usuarios, que lo tenemos que ser, sino también productores, quizás la oportunidad tecnológica no te lo da un sistema tan cerrado como un modelo de negocios de una empresa norteamericana, sino que podés tener
tecnologías de base que sean la primer capa para vos desarrollarte sobre eso, y en ese caso hay que mirar el mundo con ojos bien abiertos y estar atentos a las oportunidades. Bueno, hay un mecanismo de diálogo entre China y la CELAC, es decir, América Latina y también los países de América Central. ¿En qué campos te parece que se puede avanzar justamente en la cooperación entre China y América Latina, América Central en materia de desarrollo tecnológico? Bueno, la verdad es que yo conozco desarrollos de China de hace 10 años en materia de Big Data que son muy sorprendentes. Universidades de Big Data específicamente hace 10 años. Son muy buenos usando los datos, sin duda. Son muy buenos creando algoritmos, son muy buenos creando tecnología que capaz que nosotros, como decían recién, no nos llega, no sabemos qué hay. Conocemos Sora para hacer video, pero también está Baidu, que es igual que Sora o mejor incluso, y no lo conocemos. Hay un montón de correlatos de aplicaciones que capaz que para nosotros son nuevos o que no los usamos en lo cotidiano, ¿no? Pero así todo, creo que nosotros en Latinoamérica, en Argentina especialmente, como decíamos hace rato, tenemos una mentalidad emprendedora tremenda. No por nada hablábamos de los unicornios. Bueno, algo significa eso, creo. 5 tenemos ya, ¿no? O más. Creo que tenemos más, pero... Sí. 11 según una forma de contabilizarlos, pero sin duda somos el país de América Latina que ha logrado construir empresas globales a partir de estas nuevas tecnologías. Y por ejemplo, si hablamos de... Hay un unicornio que a mí me llama mucho la atención y que de hecho lo analicé lo más que pude, que se llama Auth0, que es una plataforma de autenticación y seguridad informática, que es usada en el mundo, todo el mundo, muchas de las mayores plataformas del mundo se autentican con esa tecnología creada en Argentina. No es conocido, no estamos hablando de... Y después tenés, viste, el concepto de startups camello, que son las que no son unicornio, pero que se sostienen, que van para adelante, que tienen miles de problemas diferentes todos los días y siguen avanzando. Y esa capacidad, que es casi indescriptible de la inteligencia argentina, el mundo lo valora un montón. Entonces, si cruzamos estas capacidades técnicas con estas otras capacidades, creo que hay mucho para ofrecer. Lo que sí creo, perdón, para cerrar la idea, mi experiencia desde la gestión pública, desde el Estado, es que nosotros tenemos una deficiencia muchas veces para vincularnos con China, es que en China todo se piensa con planes, entonces como el diálogo tiene que ser mi plan, tu plan, y cómo lo hacemos coincidir, ahí me parece que hay una barrera cultural que se suma a la distancia y a otras cuestiones. Pero quizás pienso entre todo ese desarrollo tan adelantado y tan anticipado en un montón de cuestiones que Freddy recién contaba, en muchas materias que hay en China y la capacidad emprendedora que hay en Argentina, digo, hay también un puente para... Muy importante. Es muy valorado eso, muy importante. Y todo el mundo te lo reconoce. Trabajé en un proyecto con China muy interesante. Yo dije, esto no va a suceder nunca. En provincia de Jujuy, uno de los parques fotovoltaicos más grandes de América, a 4.200 metros de altura. Cauchari. Y yo trabajé en la licitación, me tocó trabajar con el Exim Bank, con los chinos, y la dinámica que se da en la incorporación. Yo veía astrofísicos jujeños hablando con los chinos, pero con una comunicación, creo que una de la plasticidad del conocimiento local es una herramienta muy valorada por los chinos, lo han dicho los propios chinos de Power Shanghai, y cómo se llevó adelante. Y un componente para las pymes, que hoy se habla mucho, todo el desarrollo de proveedores que pudo hacer China de todas las pequeñas empresas de Jujuy, para que pudieran proveer determinados componentes y materia prima en mano de obra para montar un parque solar a 4.200 metros de altura, para mí fue mágico. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Diálogo CGTN en español para hablar de un tema tan importante y tan profundo que nos atraviesa en tantos aspectos como es la inteligencia artificial. Los esperamos en la próxima oportunidad.